Hola a todos y todas, estoy muy feliz de estar en este espacio con ustedes nuevamente. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, muy interesada en los temas de divulgación científica, específicamente en el área de la salud mental y el comportamiento, y estoy tratando de consolidar este nuevo espacio por YouTube. Les pido el favor de que me ayuden suscribiéndose, activando la campanita para que puedan recibir nuevo material y haciendo sus comentarios y sugerencias para poder reflexionar y debatir alrededor de diferentes temas. En el día de hoy tengo un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de la obesidad. ¿Es un factor de riesgo o se trata de una enfermedad? Actualmente, de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como un anormal o excesivo almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo y puede ser secundario a diversas causas, entre ellas, por ejemplo, un desequilibrio entre nuestra ingesta y la quema de calorías. Esto se llama un desbalance energético a fármacos que de pronto podamos haber recibido, por ejemplo. Estamos hablando de los esteroides, estamos hablando de tratamientos hormonales, estamos hablando de antipsicóticos y algunos antidepresivos y algunos medicamentos psiquiátricos que podrían incidir en nuestro peso corporal. Pero también hablamos de una parte genética, hablamos de una parte ambiental que tiene que ver con no tener espacio suficiente para poder hacer ejercicio, para poder tener hábitos saludables. Hablamos del sedentarismo. Existen muchas cosas que pueden estar relacionadas con este problema y de otra manera vemos que es un problema global. Por otra parte, tendríamos que analizar que se está hablando desde hace tiempo, desde hace unos años, de que estamos en una pandemia de obesidad, porque nos damos cuenta que en los diversos países, sobre todo países occidentales, nos damos cuenta que existe esta gran preocupación por el incremento de peso de nuestras poblaciones y que de alguna manera está muy asociada con el tipo de alimentos que estamos consumiendo, también con la industrialización y con esta facilitación que tenemos, donde hemos disminuido nuestra tasa de movimiento y de ejercicio y los altos niveles de estrés que estamos manejando. Fíjense cómo, por ejemplo, ha sido un gran laboratorio sin quererlo el hecho de lo que acabamos de pasar, por lo que estamos pasando, por el tema de la famosa pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque durante este tiempo que hemos tenido que estar dentro de nuestras casas, aislados, que hemos tenido que de pronto tener este cambio en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, con la incertidumbre, con el estrés y con todo esto, pues nos hemos dado cuenta de los diversos estudios que van saliendo día a día que se han alterado nuestros hábitos alimentarios y que hemos encontrado un desorden en la alimentación y se están reportando bastantes casos de trastornos de la conducta alimentaria, como sería, por ejemplo, el trastorno de atracones. Algunos pacientes han recrudecido sus problemas con trastornos como la anorexia y la bulimia. Por eso considero que este es un tema muy importante de hablar y porque además tiene un impacto social y psicológico bastante grande, ¿no? ¿Qué no hablar, por ejemplo, de la gordofobia o de pronto del estigma de peso que hace que de alguna manera los pacientes no mejoren? Y por qué no pensar también en esta cantidad de promoción ahora de rutinas de ejercicio que no son muy recomendadas por especialistas, que son más recomendadas por influencers y personas que no trabajan esta área, que pueden generar daños en el cuerpo de algunas personas, y esta cantidad de dietas milagro que siguen saliendo y saliendo y saliendo, tratando de dar una solución a un problema que puede ser bastante más profundo y que debemos mirar con mucha seriedad. Entonces, este problema sanitario de la obesidad constituye, como les decía yo, una epidemia global. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia a nivel mundial se ha triplicado entre 1975 y el 2016. Alcanzan cifras grandísimas, mayores de 1.9 billones de adultos de 18 años o más con sobrepeso,
de los cuales 650 millones son obesos y representan más o menos un 13% de la población adulta a nivel mundial. Esto es bastante. Así, la población ha incrementado pues su índice de masa corporal, que es lo que utilizamos generalmente para poder definir si hay un sobrepeso o ya hay una obesidad, y lo peor es que en los niños estamos viendo los impactos que tiene este aumento de peso en su salud metabólica y en su bienestar en general. Entonces, ¿la obesidad qué es? ¿Es un factor de riesgo o es una enfermedad primaria? Si esta condición corresponde a un factor de riesgo o a una enfermedad, es un tema que ha generado discusión en muchos ámbitos, en los ámbitos sanitarios, en los ámbitos políticos, a nivel de las familias, a nivel de algunos movimientos que pues están trabajando para validar un cuerpo, por ejemplo el movimiento de los cuerpos positivos, etcétera. Hay una cantidad de quejas y una cantidad de reclamos frente a esto cuando se habla de la obesidad como una enfermedad. Por lo menos yo lo he visto cantidades en las redes sociales. Entonces, aquí tendríamos que pensar en lo siguiente. Estos debates se han dado en otros casos, en otras enfermedades, por ejemplo en el caso de la osteoporosis, que pasó de ser considerada un componente normal del envejecimiento, sobre todo a nivel femenino, a ser reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1994. Los conceptos van cambiando, nos vamos llenando de evidencia y podemos tener certezas con respecto a algunos conceptos, y muchas veces estas cosas pues pueden quedarse durante mucho tiempo como conceptos válidos, pero también pueden irse modificando según nuevas referencias que van llegando y nuevos estudios. Respecto a la obesidad, para enfrentar esta pregunta de ¿es una enfermedad o es un factor de riesgo?, es esencial definir qué entendemos como factor de riesgo y qué entendemos como enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad, ¿qué es? Es una alteración o desviación de un estado fisiológico en una o varias partes de nuestro cuerpo por causas en general conocidas y que se manifiestan con unos síntomas y unos signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Sí? La Asociación Médica Americana, por ejemplo, adopta los siguientes criterios que son comunes para que podamos definir una enfermedad. La falla del funcionamiento normal de algún sistema de nuestro cuerpo, y segundo, signos y síntomas característicos, y también el daño o la morbilidad que presenta este paciente. O sea, tiene que haber unos signos, unos síntomas, tiene que haber una alteración en el funcionamiento del paciente, él se puede sentir malestar, y además a una alteración en el funcionamiento del cuerpo de este paciente para nosotros poder hablar de que tenemos una enfermedad. Por otro lado, el factor de riesgo se comprende como cualquier tipo de atributo, característica o exposición de un individuo que aumente nuestra probabilidad de desarrollar una enfermedad o lesión, como son los casos de estar en contacto con el tabaco, con el alcohol, con las sustancias psicoactivas, las relaciones sexuales sin protección, donde tenemos riesgo a adquirir enfermedades sexualmente transmisibles. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo, estamos diciendo que se trata es de una característica o un atributo donde nos exponemos a aumentar la probabilidad de que nos aparezca una enfermedad o una lesión. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Diferenciamos ya lo que es una enfermedad de lo que es un factor de riesgo. Entonces, desde el punto de vista de los epidemiólogos, de los que estudian estos temas, la enfermedad resulta de una interacción entre algo en el ambiente y un huésped, que somos nosotros. El resultado será el producto de la violencia, de la virulencia o de la capacidad de dañar que tenga ese agente,
y nuestra susceptibilidad como huéspedes. Si hablamos, por ejemplo, de la COVID, podríamos decir que el germen, podemos decir que el elemento que va a lesionarnos, lo que es virulento, es el virus y nosotros somos el huésped. Si nosotros no tenemos un adecuado sistema inmune, si tenemos ciertas vulnerabilidades, vamos a desarrollar la enfermedad. O sea que para que haya una enfermedad necesitamos algo que esté en el ambiente que pueda llegar a dañarnos, y necesitamos de un cuerpo, ¿sí?, que tenga ciertas susceptibilidades para ser dañado. Y esto es muy, pero muy importante para que lo tengamos en cuenta. Así, el concepto de obesidad ha pasado de ser considerado, como se consideraba antes, un factor de riesgo, para considerarse como una enfermedad. ¿Y una enfermedad de qué tipo? Una enfermedad primaria. Porque este consenso es algo a lo que se ha llegado después de mucha investigación, de mucho análisis, ¿verdad? Y de mucha discusión. Han sido muchísimas las publicaciones de las sociedades internacionales que nos invitan a identificar a la obesidad como una enfermedad. Por allá en el 2008, la Asociación de Obesidad publicó un documento de posición que define a la obesidad como una enfermedad. Después, en el 2013, la Asociación Médica Americana reconoció la obesidad también como una enfermedad, y poco a poco las diferentes sociedades, la OMS, la FDA de los Estados Unidos, los institutos de salud pública, se han posicionado en decir que la obesidad es una enfermedad. Y algunas de las justificaciones que han utilizado para decir que se trata de una enfermedad es que esto tiene un impacto multimetabólico y hormonal. Les explico, la grasa no es una sustancia inerte. La grasa tiene una función dentro de nuestro organismo y de alguna manera se convierte en un órgano endocrino. Pero ¿qué pasa? Esta grasa puede en algún momento empezar a generar unas citoquinas, y estas citoquinas o sustancias que no son muy buenas para nuestra salud van a precipitar o van a generar a su vez una inflamación crónica de bajo grado que va a empezar a afectar a todo nuestro organismo, y esta parte es demasiado importante. Entonces, a ver, esta disfunción endocrina también se va de la mano con elevados niveles de una hormona que se llama leptina, y también a una resistencia a la insulina. También va asociado a infertilidad, va asociado a una función del endotelio de los vasos sanguíneos anormal, también va asociado a una alteración a nivel de la función hepática, ¿sí? Además, existen signos y síntomas que el paciente que tiene obesidad comienza a referirnos, como sería dolor articular, inmovilidad, la apnea de sueño. Y todas estas características nos van a dar un cuadro clínico que permite que nosotros digamos, bueno, vale, esta persona presenta una cantidad de características, de síntomas y signos que le van a generar deterioro, que le van a generar malestar, que van a generar daño en algún funcionamiento de su cuerpo. Por lo tanto, podemos pensar que se trata de una enfermedad. Y es importante también pensar que se trata de un desorden de tipo crónico que requiere ayuda permanente, apoyo, seguimiento, mucha psicoeducación. Tenemos que acercarnos al paciente para explicarle que si bien se tiene un sobrepeso, y ese sobrepeso puede llevar a esta persona
si sigue teniendo las mismas costumbres, si sigue manejando las cosas como las viene manejando con respecto a su relación con la alimentación, a sus pensamientos, a su manejo de su estrés, al no descansar adecuadamente en las noches, si siguen ocurriendo esta cantidad de fenómenos alrededor que son disparadores del sobrepeso, pues esto se va a convertir en algún momento en obesidad y en algún momento van a empezar a aparecer estos signos y estos síntomas que me van a establecer un daño tisular, un daño a nivel general, que van a asociarse a la depresión mayor, van a asociarse a problemas cardiovasculares de gran importancia y cerebrovasculares, a problemas hepáticos como el hígado graso, a la diabetes mellitus, a las dislipidemias, etc. Muchas veces hay pacientes que me dicen, ¿no? Vea, doctora, pues sí, yo tengo una obesidad, pero mis exámenes de laboratorio me salen completamente normales. Entonces yo pienso que me tengo que relajar. Entonces aquí lo que yo les diría es, puede que tus marcadores metabólicos, puede que tu función articular esté pues todavía conservada, pero todo este peso va a empezar a producir efectos sobre tu esqueleto, sobre tus huesos, va a empezar a generar problemas a otro nivel con respecto a tu fertilidad y todo lo demás. Y aquí lo importante no es tanto el peso puntual que llegamos a tener en un momento cuando vamos a la consulta donde el médico. Aquí lo importante es el compromiso que tenemos con nosotros mismos del autocuidado, de no tener esas expectativas altísimas de que yo voy a la consulta porque yo necesito bajar de peso y necesito bajar de peso porque tengo que simplemente verme mejor para los demás, porque las demás personas se fijan mucho en cómo estoy, porque no voy a poder lucir este vestido para el verano. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando llegamos a una consulta vamos a empezar a tomar medidas que son medidas saludables. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezar a establecer hábitos que van a permitir que, a pesar de que yo tenga esa obesidad o ese sobrepeso, no se empiecen a asociar y a sumar otros factores de riesgo para que esa obesidad o ese sobrepeso vaya a generar grandes complicaciones en mi vida. Me explico, yo he conocido dentro de mis pacientes, que he visto muchos, personas que tienen sobrepeso y obesidad, pero que metabólicamente están bien. Pero estas personas, ¿qué hacen? ¿Cuál es la diferencia? Lo que hacen es que hacen ejercicio, salen a caminar todos los días. Esto es algo muy importante. Se hidratan bien, están en contacto con la naturaleza y esto les va a ayudar a disminuir los niveles de estrés, al igual que el mismo ejercicio que hacen. Al movilizar sus articulaciones, esto les va a ayudar cantidades a evitar daños a otro nivel. Por otra parte, son conscientes y toman conciencia del papel que cumple la alimentación en este caso y empiezan a escoger alimentación de tipo saludable. Por ejemplo, más frutas, más verduras, más hortalizas, más leguminosas, más nueces y frutos secos, aceite de oliva, aceites que sean saludables, más aguacate, etcétera. De pronto pescados azules, tener muy clara la importancia de que hay que aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal y disminuir bastante los de origen animal, no solo por el grado de inflamación y por la asociación que hay, por ejemplo, de las carnes rojas procesadas con algunos tipos de cáncer, sino también por el alto impacto que esta alimentación está generando en nuestro medio ambiente, el cambio climático, que a la vez se vuelve parte del problema global que tenemos, porque no solamente es el problema de la malnutrición, el problema de la obesidad y el sobrepeso, sino el problema del daño a nuestro ambiente. Y esto es fundamental, todo está unido y cuando se unen varias pandemias,
pues obviamente estamos hablando de una sindemia que va a tener un gran impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel de toda nuestra población. Entonces les decía que una persona cuando llega a la consulta y su foco está en, bueno, vale, tengo esta dificultad, vamos a estudiar cuáles son las posibles disparadores para que se te presentara esta obesidad y llegaras hasta aquí, y vamos a intentar mantener de ahora en adelante una dieta que podamos mantener en el tiempo, una dieta saludable, no una dieta milagro. Y cuando yo hablo de dieta estoy hablando de lo que comemos todos los días. Y cuando hablo de dieta me refiero a la diaita, me refiero a la diaita de la que hablaban los griegos hace mucho tiempo, que es mi manera de vivir. Y mi manera de vivir, ¿qué tiene que ver con esto de la comida? Pues obviamente mi conducta al respecto de la comida, o sea, cuando qué actitudes asumo yo frente a la comida, como en automático, como de manera consciente, involucrada en lo que estoy haciendo, doy gracias por los alimentos que tengo al frente, tengo en cuenta el tamaño de las porciones, me doy cuenta de cuándo me estoy llenando y si realmente tengo hambre física, sé manejar mis emociones, porque a veces las emociones nos acercan a comida reconfortante cuando, por ejemplo, tenemos una alimentación emocional continua, estamos hablando de que es algo frecuente en el tiempo, pues hace que nosotros nos acerquemos a la comida más para mejorar una emoción como el aburrimiento, como la tristeza, como la rabia, que porque tenemos hambre, y eso obviamente va a afectar y va a incidir en nuestro peso corporal. Entonces, cuando les hablo de dieta, que es este concepto y modo de vivir, aquí se incluyen los hábitos saludables. Estamos hablando de el término que utiliza mucho Julio Basulto, que me gusta mucho, que es saltar, que es no seguir con el sedentarismo, tener una alimentación saludable, disminuir y casi que evitar una alimentación basada en ultraprocesados, porque ya sabemos que los ultraprocesados y las bebidas azucaradas cumplen un papel importantísimo en la aparición de esta epidemia de obesidad. Entonces, cuando ya decimos disminuimos este consumo, lo quitamos de nuestra vida y lo reemplazamos por alimentos que realmente nos nutren, nos dan micronutrientes, además nos dan bienestar, ayudan a que haya un adecuado metabolismo, pues obviamente estamos sumando a nuestro bienestar y a nuestra salud y a nuestro cuidado. Entonces sería ese sedentarismo. Entonces saltamos del sedentarismo a alimentación, buscamos una alimentación saludable. Las mujeres que están en etapa de lactancia, cuando tienen a su bebé, dar el pecho genera una cantidad de beneficios que ustedes ya saben, mejora la función inmunológica de los hijos, les previene de pronto de algunas enfermedades a futuro, y por otra parte estamos asegurando una nutrición adecuada para nuestros hijos, y también evitamos o disminuimos el riesgo para presentar un cáncer de mama. Entonces, y eso entre otras muchas cosas, ¿cierto? Tiene que ver con el tabaco, quitar el tabaco de nuestra vida, quitar el cigarrillo de nuestra vida, porque esto ya hay demasiados estudios que muestran que puede empeorar estos cuadros de inflamación crónica de nuestro cuerpo y puede empeorar el estado de pronto de daño. Entonces, esta sería otra cosa. Otro factor que tenemos que tener en cuenta son las relaciones, ¿no? Las relaciones que hacemos con la otra gente. ¿Qué tipo de relaciones? Si son relaciones que nos ayuden a crecer como personas, que nos motiven a hacer ejercicio, que nos motiven a tener una vida saludable a nivel mental, que nos apoyen, que aporten. Esto es absolutamente importante. Entonces, bueno, cuando una persona va a la consulta
y tiene una obesidad, un sobrepeso, pero toma conciencia de que todas estas medidas van a ayudarle a mejorar, pues empezamos un camino hacia la recuperación, porque el ejercicio va a disminuir el estrés, va a disminuir la probabilidad de que empeore de pronto una depresión que tengamos, nos va a mantener como más animados para hacer otras actividades. Y si tenemos una vida con muchas intenciones, una vida con propósito, una vida donde estamos pensando en desarrollar diferentes proyectos y donde sentimos que tenemos una razón de estar en este mundo, pues obviamente esto va a motivarnos para seguirnos autocuidando. Entonces la consulta con el especialista sí es fundamental. Es fundamental porque una vez te hacen el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, es muy bueno que recibas educación a nivel nutricional, que tengas la posibilidad de empezar unos entrenamientos físicos supervisados por profesionales de la salud que sepan hacerlo, que en el caso de que veamos que hay conductas o que hay emociones o que hay pensamientos que están torpedeando mi manera de comer, encontremos la manera de buscar ayuda profesional con un buen psicólogo que sepa de este tema o un psiquiatra. Y otra cosa que es importante es aprender de otras herramientas de las que podemos utilizar para mejorar nuestra relación con la comida. De esas hemos hablado cantidades y estaríamos hablando, por ejemplo, de la atención plena, del mindful eating, es decir, de estar muy concentrados a la hora de comer, evitar las distracciones, no estar juzgando nuestros comportamientos, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos cuando estamos comiendo, de aprender a saborear lo que estamos ingiriendo, que de alguna manera cuando hacemos esto y paso a paso, bocado a bocado, despacio, disfrutamos y le quitamos esa connotación de culpa, de restricción, de tortura a la comida y de premura. Ojo, cuando un paciente me llega a mí y dice listo, vamos a empezar, yo sé que es un camino largo, pero es un camino donde yo tengo que trabajar mucho el hecho de mantenerme haciendo estos pequeños cambios para tener grandes resultados a largo plazo. No sé si ustedes recuerden ese experimento que se hizo con los masmelos, ¿no? Que a unos niños se les daban la posibilidad de si usted no se come el masmelo ahora, podrá tener a largo plazo una recompensa mejor. Aquí sería algo como para que lo analicemos. Porque si tú empiezas a postergar ese placer en el tiempo, de pronto a no querer las cosas ya, estarías desarrollando una cosa maravillosa que se llama autocontrol. Y el autocontrol se ha visto que es un elemento muy, pero muy útil para ayudarte a paliar todas estas emociones y estos pensamientos que a veces te hacen pensar, es que esto se demora mucho, es que yo tengo que adelgazar ya, es que esto tiene que ser rápido. Porque cuando buscamos soluciones rápidas a problemas que son crónicos, muchas veces nos llenamos de frustración, nos llenamos de rabia y esto genera un círculo vicioso. Por otra parte, si decimos hasta aquí, no voy a volver a comer nunca más una torta o un pastel, estamos generando algo que es el deseo, porque la prohibición genera deseo. Entonces, yo siempre celebro mucho cuando un paciente como que dice, bueno, vamos a trabajar mi autocontrol, voy a repetir en el tiempo estas conductas, voy a engancharme con el tema del ejercicio, voy a estar muy atento a cómo como, a las referencias que hago acerca de mi cuerpo, acerca de mi alimentación. Voy a estar muy atento a la hora incluso de comprar los alimentos y de enseñarle a mis hijos muchas cosas. Me doy por satisfecha porque sé que esa persona va a tener un mejor pronóstico. Es cierto, y muchas personas me dicen, es que hay personas flacas que son más enfermas que uno y ustedes toman los exámenes de laboratorio y están altísimos. Es cierto, hay personas que son delgadas, pero que tienen dentro de sí una alteración metabólica muy grande, tienen una gran inflamación, que son muy propensas a generar infartos y generar otras cosas. Por lo tanto, nosotros la idea aquí con el tema de la obesidad
Y el sobrepeso no es estigmatizar a la gente, no es decir, es que estás del lado bueno o el lado malo. Y tampoco es hablar de que tenemos que obtener un peso ideal, porque los pesos ideales no existen. Y otra cosa importantísima que quiero que tengamos en cuenta, que cada uno podrá desarrollar, bajar el peso de una manera idiosincrática. Me refiero, cada individuo tiene unas características hormonales, unas características que te da la herencia, unas características ambientales. Entonces, puede que yo nazca en un momento dado junto a otra persona con el mismo peso, con la misma talla, ¿sí? Y en la misma ciudad. Pero es muy probable que dentro de 20 años, cuando nos encontremos, las dos personas tengamos un peso diferente. Y no quiere decir esto que sea un peso anormal o normal, no hablemos de eso. Hablemos básicamente de un peso que te permita funcionar adecuadamente con unos parámetros adecuados metabólicos, que no tengas factores de riesgo para desarrollar otras enfermedades, y que de alguna manera hablemos de un peso normal. Y cuando hablamos de normal estamos hablando de una campana de Gauss, ¿no es cierto? Donde lo normal está como en la mitad, como un peso en el cual nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos. Y aquí viene un tema que es muy complicado, porque muchas veces ese sentirme bien o sentirme cómodo está, diríamos, envenenado por algunos aspectos que no tienen nada que ver con la parte de la salud y tienen que ver más con los mandatos externos, ¿no? Que la gente quiere que yo sea talla 00 o talla 2 y que eso es lo ideal, pero realmente esto habría que trabajarlo, porque no se trata básicamente de lo que te digan los demás, que no tienen ningún criterio, sino quizá tendrán un criterio estético y es el criterio estético de ellos, y esto en este tiempo es algo subjetivo y no tiene que ver con una parte de salud. Otro punto que me parece importantísimo, ya para terminar o para cerrar esto, sería decirles que la actitud que tendríamos que tener frente al peso corporal no es una actitud punitiva, ni una actitud de juicio, ni una actitud de pronto de estigma frente a esto, porque no se trata de que la persona haya decidido aumentar de peso y ser así. No se trata de un problema de tipo moral, no se trata de pronto de que la persona sea perezosa, ni mucho menos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los comentarios podrían llegar a estigmatizar y a dañar a muchas personas. Hace poco les mostraba cómo, de manera muy curiosa y muy triste, se da que hay personas que no te lo dicen, lo tienen callado, nadie lo sabe. Tú las ves con un peso, digamos un peso promedio, un peso normal, funcionan bien, no tienen ningún tipo de complicación, pero están dentro de ellas con una lucha interna tremenda, porque tienen una cantidad de desafíos emocionales que están manejando con respecto a la comida. El hecho que veamos a una persona con un peso normal no quiere decir que la persona esté maravillosamente bien, y a veces cometemos errores muy graves. Vemos que una persona está delgada y bueno, antes estuvo con un aumento de peso, inmediatamente la felicitamos. Oye, te felicito, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás de flaca? ¿Cómo estás de hermosa? Tú sabes exactamente qué hay detrás de lo que ella ha hecho para poder llegar a ese peso. Y si nosotros de pronto estamos incentivando que esta persona se mantenga en dieta, porque la estamos reforzando y le estamos diciendo, ¡ay, cómo estás de linda! ¿Cómo estás de bella? ¿Cómo te ves de hermosa? Es que si yo sí te decía que tú tenías una cara preciosa, pero que tenías que bajar de peso. Esto podría, de alguna manera, a muchas personas, cuando hablamos siempre en relación a la apariencia, cómo te ves, a esto podríamos estar incentivando y espoleando la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria. Así como cuando estamos continuamente diciendo, ay, cómo te engordaste, cómo ganaste peso, ay, cómo estás de gordita. No, debías empezar como una dieta. Cuando empiezas con este tema de la dieta restrictiva y eso se vuelve un imperativo, la persona puede empezar, se sabe, y hay muchos estudios que lo muestran, que las dietas restrictivas van a generar posteriormente trastornos de la conducta alimentaria. Y no estoy hablando solamente de anorexia y de bulimia, estoy hablando también de trastorno por atracón, y esto se asocia al aumento de peso.
Estos trastornos van y vienen. Hay personas que piensan que la vida y que su valor se define por el peso, y esto no es así. Les invito a ver un en vivo pasado que hice donde hablo precisamente de este tema. Bueno, entonces podemos concluir que a la vista de los especialistas, de los investigadores, la obesidad es considerada una enfermedad. ¿Por qué? Porque dentro de sí puede generarles a los pacientes una cantidad de alteraciones fisiológicas de las que ellos muchas veces no son conscientes. Yo muchas veces no soy consciente de que tengo una infertilidad. Yo a veces no soy consciente de que de pronto puedo estar haciendo una alteración, una resistencia a la insulina. Y quizá cuando ya me hacen mis evaluaciones, cuando hacen mis exámenes de laboratorio, cuando miden diferentes parámetros o me hacen una oximetría, o por ejemplo yo pienso que estoy perfecta y resulta que estoy teniendo apnea de sueño, y yo consulto al médico porque es que, ay no, tengo unas noches muy raras, muchas pesadillas, como que no duermo bien, y de pronto no me he dado por enterada que tengo una apnea de sueño, y resulta que esto forma parte de este conglomerado de signos y síntomas. Y por último les quiero decir, si un médico en bata blanca, si un nutricionista, si un especialista te dice sería importante que tratáramos este sobrepeso o esa obesidad, por favor no te sientas ofendido o ofendida, porque es nuestra obligación como médicos, como sanitarios, alertarte, educarte, señalarte algunas cosas que podrían ir en detrimento de tu salud. No se trata de que tú consultaste porque tenías un orzuelo y yo listo, te di tratamiento del orzuelo, pero me di cuenta que tienes un sobrepeso, y me di cuenta que además en algún momento te has quejado de tener gripas continuas, y yo puedo asociar y te pregunto, ¿tienes estrés? Y me dices, sí, yo manejo mucho estrés, yo me la paso muy estresada y como mucho. Entonces yo puedo hacer toda una valoración general de tu estado y decirte, cuidado que de pronto el incremento de peso que tienes, el estrés que manejas y todo esto puede estar alterando tu sistema inmune, te puede estar bajando las defensas, y esto está perfectamente adecuado si lo decimos en un contexto médico, si lo decimos en un contexto de respeto al paciente, no de sanción, no de crítica, no de condenación al paciente, sino de una manera empática, de una manera clara, donde el paciente decide. Él decide lo que come y lo que no come, y él decide si quiere bajar de peso o no quiere bajar de peso. Esto es una decisión de cada individuo, pero nuestro papel como sanitarios es también educar, no solamente centrarnos en una pequeña cosa, sino que ver al cuerpo como algo complejo, algo hay cosas que inciden sobre otras. Entonces nosotros no podemos aislar solamente el granito que te salió. Nosotros tenemos que estudiarte de una manera juiciosa y ser, como te digo, muy empáticos, y tratar de que tú te acerques siempre a la salud. El tema, por ejemplo, de la obesidad y asociado a la salud, si lo refiero a la consulta externa, cuando tú vas a las citas y todo, pues este contexto es muy válido, y de hecho si tú no has pedido ayuda para eso, no pasa nada, no pasa nada, al menos lo sabes, y es muy probable que cuando llegaste a la consulta tú ya sabías esto. A veces a uno no le gusta escuchar algunas cosas, ¿no? A uno no le gusta escuchar algo que se dice en la calle constantemente. Es que en la calle te dicen, es que estás gorda, es que tendrías que hacer algo para bajar de peso, es que tienes que adelgazar, es que mira, te daría el puesto si no estuvieras gorda. Entonces obviamente acá estás bombardeada o bombardeado de una cantidad de insultos, de maltratos, y eso yo lo logro entender, lo entiendo. Pero cuando tú vas a la consulta médica, tú estás frente al especialista o frente a tu médico, pues hay esa relación de confianza, de respeto, donde en ningún momento se te va a señalar por lo que estás presentando, ni se te va a culpar. Sencillamente se te va a brindar el apoyo si tú deseas recibirlo. Entonces eso también me gustaría como que lo analizaras un poquito.
Y lo otro que me gustaría, para terminar esto sería, sí, hay muchas invocaciones de salud con respecto al tema de la obesidad. Si lo hablamos desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la endocrinología, desde la medicina interna, etcétera, perfecto. Hay que trabajarlo y se puede trabajar desde la nutrición y la dietética, perfecto. Pero muchas veces esta palabra salud ha sido utilizada por muchos mercachifles que te tratan de vender salud con una dieta nueva, una dieta milagro, o te tratan de vender salud con unas píldoras para adelgazar, o te tratan de vender salud con una faja reductora, o te tratan de vender salud con un programa específico. Lo que ellos persiguen no es tu salud. Ellos persiguen lucrarse de la inseguridad que tú tienes, del problema que tú tienes. Entonces, más allá de, son como voces de sirenas que tratan de atraparte, de llamarte, y tú sabes que estas dietas milagro no sirven y esto genera efecto rebote, efecto yo-yo. Entonces, más allá de ponernos a seguir esos cantos de sirena y sucumbir en este tipo de problema, pues lo más adecuado es que analicemos realmente qué es lo que pasa con nosotros cuando vamos donde el médico, podamos tener la sensación y la tranquilidad de que vamos a expresarle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo con respecto a ese estado que estamos teniendo, y ten la seguridad de que hay muchísimos profesionales empáticos que te van a acompañar y te van a ayudar en el camino. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo o es una enfermedad? Pues se convierte en un factor de riesgo para muchas enfermedades y a la vez se trata de una enfermedad crónica que es bueno atender y que sobre todo tendríamos que relajarnos con respecto a no estar buscando resultados instantáneos, porque esos resultados instantáneos probablemente no duren y probablemente lo que nos traigan es descompensaciones y complicaciones en nuestro cuerpo. Bueno, espero que este material les haya servido. Por favor, espero sus comentarios. Todos estos temas son enriquecedores. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad y les mando un abrazo gigante. Hasta pronto.